Damos la bienvenida vía Skype a Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Presidenta, buenos días. Bienvenida al programa. ¿Sí me escucha, Diana? ¿Me escucha? Buenos días, no le escucho. Bueno, vamos a ver si podemos arreglar ese problema de audio. Mientras tanto, les voy a hacer una introducción a este tema. La Contraloría General del Estado ha cuestionado la aprobación de 4 organizaciones políticas. De acuerdo a una auditoría que se realizó en el Consejo Nacional Electoral, estas 4 organizaciones tendrían algún tipo de problemas, sobre todo en la recolección de firmas. Acusan que algunas de estas organizaciones habrían registrado firmas de niños, firmas de personas fallecidas, y el Consejo Nacional Electoral las habría aprobado. Esto no sucedió durante la gestión de Diana Atamaín. Sin embargo, la Contraloría envió el año pasado, en agosto del año pasado, una notificación al actual Consejo Nacional Electoral para que revisen y para que puedan hacer un análisis de lo que está sucediendo con estas 4 organizaciones, para que revisen toda la documentación que registraron ante el Consejo Nacional Electoral para su aprobación, y el actual Consejo Nacional Electoral decidió no hacerlo. Esto se hizo por la votación de tener 3 votos a favor de este informe de la personería jurídica o del departamento jurídico de la institución, en donde se decía que las organizaciones no tienen absolutamente ningún problema. Diana Atamaín, ya tenemos contacto con usted. ¿Me escucha bien ahora? Buenos días, sí, lo escucho perfectamente. Sí, bueno, estaba simplemente haciendo una presentación, poniendo en contexto el tema. La Contraloría General del Estado ha puesto sobre la mesa la posibilidad de establecer una multa y la destitución de 3 miembros del Consejo Nacional Electoral, entre ellos usted, por no haber acatado una decisión o una sugerencia que hizo la Contraloría General del Estado frente a la existencia de 4 organizaciones políticas que no reunirían los requisitos de ley para estar participando en elecciones. ¿Qué responde usted? Bueno, muchas gracias. Primeramente quisiera informar al país de que la recomendación que se hizo por parte de la Contraloría cuando se hizo al sistema informático de verificación de firmas al Consejo Nacional Electoral se dio estricto cumplimiento respecto a vigilar sobre la situación jurídica de las 4 organizaciones que se mencionan, tomando las medidas que se tenían que tomar, los ajustes que se hicieron al sistema informático y las actividades que tenían que cumplir las organizaciones políticas, puesto de que en ningún momento la recomendación de la Contraloría fue quitar del registro electoral o quitar la personería jurídica, tal como salió en la segunda recomendación, que es la última que tenemos. Así es, usted tiene la razón allí, pero la segunda recomendación es consecuencia de la primera. Lo que explica la Contraloría General del Estado es de que en esa recomendación de revisar toda la personería jurídica de estas organizaciones era para que ustedes detecten lo que en la auditoría ellos ya habían detectado, y era que los requisitos que se exigía que se cumplan no estarían cumpliendo estas 4 organizaciones, como por ejemplo la recolección de firmas. El número de firmas no sería el correcto y muchas de las firmas serían de niños y personas fallecidas. Eso era lo que la Contraloría incitaba a que el Consejo Nacional Electoral revise y compruebe, lo cual no lo hicieron. Esa es la interpretación y la explicación que ahora da el señor Contralor General del Estado. Nosotros debemos cumplir exactamente lo que se nos dice en los documentos que nos entregan y nosotros mirar la situación jurídica de las 4 organizaciones, y eso es revisar lo que está dentro del marco jurídico vigente del Código de la Democracia, cuáles son las condiciones en las que las organizaciones políticas incumplen para quitarles la personería jurídica, que dentro de un proceso administrativo que no fue de la administración de Diana Atamaín, sino en las administraciones de Nubia Villacir y del señor Pozo, en las que se entregaron la personería jurídica y
cumplieron el debido proceso, que significa que tienen un periodo de impugnación, de apelación, la resolución que en ese debido momento se dio, y si no se pasa por esas etapas y no hay dificultades en esas etapas, la resolución de la entrega de personería jurídica queda en firme. ¿Qué quiero decir con esto? Que los procesos administrativos que se dieron mucho tiempo atrás, años atrás, no en esta administración, tienen que cumplir el debido proceso, ya sea para ser revocados o no, y en este momento y en la fecha que la Contraloría nos hace la observación, en ninguna parte dice lo que el Contralor ha manifestado últimamente, y tampoco de la forma clara y precisa que hace en la segunda recomendación. Pero entonces, ¿cómo interpretan ustedes esto de revisar y vigilar todo lo que es la aprobación y la personería jurídica? O sea, si usted va a revisar que los documentos estén allí, estén aprobados, digamos, estén archivados los documentos, entonces, ¿cuál es el trabajo que hizo el nuevo el Consejo Nacional Electoral liderado por usted? Si lo que está pidiendo la Contraloría claramente es que vigilen que el proceso haya sido correcto. Sobre todo tomando en cuenta, Diana, que usted estuvo en un Consejo Nacional Electoral transitorio en donde se cuestionó absolutamente todo lo que hizo el Consejo Nacional Electoral anterior. Entonces, dada ese antecedente, esa recomendación de la Contraloría no era para que simplemente vean si están o no están archivados los documentos en la institución. Precisamente cuando nosotros cuestionamos las actividades y decisiones tomadas de las administraciones anteriores, es cuando nosotros revisamos los procesos y donde se identifican si hubo o no irregularidades. Pero todo eso, estimada Janet, debe seguir un debido proceso. De forma arbitraria y en un día con una sola resolución no se pueden tomar esas decisiones. Hay el derecho de la defensa, hay el debido proceso. Y, por ejemplo, en la auditoría que hace la Contraloría General del Estado, no se dice de que no cumplieron con las firmas, pero no se presenta cuáles son las firmas que son inválidas, cuáles son las firmas de los fallecidos, dónde están las firmas de los menores de edad, y tampoco se les da el debido derecho a la defensa a las organizaciones políticas. Es más, se les niega porque cuando nosotros sí les pedimos que se comparezcan al Consejo Nacional Electoral, ellos manifestaron documentadamente, sobre todo el exprefecto Carrasco, en el que él pidió en su debido momento a la Contraloría comparecer y hacer los descargos respectivos, y le manifestaron que la auditoría no era contra las organizaciones políticas o a las organizaciones políticas, sino al sistema informático de verificación de firmas del Consejo Nacional Electoral. Nosotros revisamos todo aquello y dentro del debido procedimiento que se debe llevar adelante para el cumplimiento de las recomendaciones de la Contraloría, no cabía el retirar la personería jurídica tal como está sustentado debidamente con argumentación jurídica, técnica, en la resolución en la que nosotros dimos cumplimiento. Pero ustedes entraron a analizar el registro de firmas, que es lo que está cuestionando la Contraloría General del Estado, es decir, para saber si estaban en la misma línea, en el mismo camino, porque si ustedes hicieron una cosa y la Contraloría hizo otra, entonces hay un problema ahí que hay que resolver. ¿Quién lo hizo mal? Bueno, nosotros no teníamos por qué revisar las firmas, porque dentro de la ley no hay una reverificación de firmas, con que las decisiones y las actividades que nosotros tenemos que hacer es enmarcados en ley, enmarcados en la Constitución. ¿Bajo qué reglamento, bajo qué ley nos dice a nosotros o nos da la posibilidad de volver a revisar las firmas cuando ya inclusive el tiempo ha pasado? Seguramente de los años, o 4 o 5 años que ya han pasado desde la entrega de la personería jurídica, volver a revisar seguramente va a haber mucha diferencia. Habrán afiliados, nuevos afiliados, habrán desafiliados y diferentes, inclusive fallecidos que no constan en los registros. Entonces no cabía comparar lo que sucedió hace años atrás, 5 o 6 años atrás, a la revisión de firmas actual. Además, sí, el Código de la Democracia, solo termino con esto, determina que es responsabilidad de las organizaciones políticas mantener actualizado la base de datos de sus afiliados y sus adherentes. Pero si usted ya no puede revisar lo actuado anteriormente por las organizaciones que usted controla, entonces ¿qué sentido tienen las auditorías de la Contraloría General del Estado? Una auditoría precisamente lo que prevé es la posibilidad de
levantar el polvo y un poco revisar, o sea, desempolvar las cosas y revisar qué es lo que se hizo en el pasado, para poder verificar que las autoridades que en su momento estuvieron al frente de la organización lo hicieron bien, cumplieron bien su trabajo, hicieron bien su trabajo. Si es que eso no se puede hacer, entonces, ¿qué sentido tiene tener una Contraloría? ¿Qué sentido tiene tener en la ley la posibilidad de hacer auditorías? Si luego las recomendaciones sobre esa auditoría simplemente pues caen en el aire. Bueno, es muy importante que la Contraloría haga ese control, y para nosotros fue muy importante de que haga la auditoría al sistema de verificación de firmas, en este caso puntual, que determinó que efectivamente ese sistema informático tenía problemas y necesitaba hacer ajustes, y lo hicimos y lo cumplimos dentro del tiempo que nos dijo la Contraloría. Ahora es otra cosa muy distinta que en este caso la Contraloría hizo la auditoría al sistema informático y no al comportamiento y a las decisiones o acciones que tenía la organización política. Por eso la contradicción de la recomendación última que hace la Contraloría, porque si no hizo la auditoría a las organizaciones políticas, ¿por qué ahora los resultados terminan quitándoles la personalidad jurídica, quitándoles derechos de la organización política, de sus afiliados, de sus adherentes? Entonces, sí es importante hacer, y no queda en el aire ese trabajo que hace la Contraloría, pero sí se debe mantener coherencia sobre las recomendaciones que se hace, y las actividades que hace la Contraloría. Y para poner un ejemplo, la Contraloría en años pasados, en el 2012, ya hizo una auditoría a las firmas de las organizaciones políticas, en las que recomendó claramente e incluso impuso sanciones a funcionarios del Consejo Nacional Electoral por no haber tenido la prolijidad de verificar las firmas, y inclusive hubo personas que estuvieron demandadas penalmente por no haber actuado correctamente, de una responsabilidad de funcionarios y del Consejo Nacional Electoral, y también llamadas de atención a las organizaciones políticas. En este caso se actuó diferente, se sanciona a las autoridades electorales, en este caso a consejeros, con una posible destitución, y no se hace la observación ¿por qué pasaron este tipo de firmas? La responsabilidad, ¿a quién le corresponde? ¿Al Consejo Nacional Electoral? ¿La falla del sistema o la falla de los funcionarios y las autoridades que tomaron esa decisión en su debido momento? Entonces hay que tener claridad sobre eso, la diferencia en el comportamiento de la Contraloría en épocas pasadas, en similaridad de situaciones, y en el momento actual. Sí, pero de todas formas la ley prevé la posibilidad de hacer estas auditorías en el momento, digamos, en que la Contraloría lo determine. En ese caso que usted cita, pues lo determinó en un tiempo determinado, y en este caso que le compete a usted, lo determinó de presentar los resultados de esa auditoría en agosto del 2019. No sé cuánto tiempo le tomó hacer la auditoría. Ahora, la Contraloría cuestiona el funcionamiento del sistema informático. Entonces, yendo a ese punto de esa recomendación de revisar el sistema informático por las fallas que tenía y las fallas que determina ocurridas posiblemente en estas 4 organizaciones, ¿cuál es la respuesta del Consejo Nacional Electoral? Es decir, hay una evidencia de la falla en el sistema informático, y ustedes, ¿qué verificaron? Efectivamente, la falla del sistema informático, que fue adquirido hace muchos años atrás, hace más de 10 años, y que le costó millones de dólares, alrededor, si me equivoco te podría corregir, más de 10 millones de dólares este sistema informático, en que inclusive la empresa que lo vendió no entregó los códigos fuente para hacer los ajustes necesarios. A nosotros nos tocó la responsabilidad de mirar las otras formas de poder corregir los errores, y los errores que tenía este sistema informático de verificación de firmas es de que se podía ingresar 9 números de la cédula o más de 10 números, lo cual daba la posibilidad de que haya confusiones en la identificación de las personas que dieron su firma para cualquier organización política. Eso se corrigió, se cumplió dentro de los tiempos que nos dio Contraloría, y ahora el sistema informático fue nuevamente revisado en la segunda auditoría que hace el
la Contraloría General del Estado, y efectivamente se dio cumplimiento y el sistema ha sido mejorado, ha sido corregido en esas fallas que tenía en los periodos anteriores. Pero entonces cuénteme, ¿qué prevé la ley? Si usted mismo está diciendo que se comprobó que los cuestionamientos que hacía Contraloría, el sistema informático, son reales, que tuvieron que hacer correcciones sobre la marcha, preparándose, me imagino, para este nuevo proceso electoral o para la aceptación de cualquier nueva organización política, entonces, si se verificó que había problemas, ¿por qué no se pudo comprobar que si hubo o no hubo problemas en la aprobación de esas organizaciones? ¿Cómo podemos aceptar esto? Es decir, verificamos que hay problemas en el sistema, pero dejamos que las organizaciones sigan existiendo a pesar de que fueron aprobadas con irregularidades sobre el camino. Esa es la responsabilidad de la Contraloría, de mirar quién es el culpable, digamos, de los resultados que tiene. Se ha identificado que hay fallas en el sistema informático, se ha corregido esos errores. La Contraloría lo que debería hacer es hacer una auditoría a las organizaciones políticas para identificar si efectivamente los errores cometidos o las fallas que existen en las firmas, en el número de firmas, es responsabilidad de quienes recogieron las firmas, de las autoridades de la organización política reconocida, o si hay alguna intervención de funcionarios del Consejo Nacional Electoral para que en ese momento haya habido este tipo de inconsistencias y a pesar de ello se les entregó la personería jurídica. Creo que hay que ser responsables y mirar y tomar decisiones de acuerdo a los alcances y a las responsabilidades de cada cosa que se decide. O es el Consejo Nacional Electoral con su sistema informático que no funcionó perfectamente, o quiénes son los responsables, o son las organizaciones políticas, y en qué momento y en qué situación se pudo dar esas fallas que la Contraloría ha identificado. Entonces, creo que hay que actuar en ley, hay que actuar en justicia y mirar dónde están los problemas y no al final que paguen las culpas o los resultados que afecten a las organizaciones políticas. Y yo quiero ser enfática, no estoy defendiendo ni a las personas, sino al derecho de participación y a seguir el debido proceso para implementar las sanciones que fueran el caso de las personas responsables o de las entidades responsables para que se hayan dado las irregularidades que en su momento se pudieron haber identificado. De lo que yo comprendo, señora Presidenta, es que la auditoría de la Contraloría se hace en el momento que se hizo, es decir, funcionarios responsables directamente de la aprobación de esas organizaciones políticas, pero se hace una recomendación a las autoridades actuales a que actúen para poder corregir lo que anteriores autoridades han realizado. Hasta ese momento no se hablaba de ningún tipo de sanción hacia la actual administración del Consejo Nacional Electoral, pero ante, digamos, la omisión de las acciones que recomendaba la Contraloría General del Estado, ya esa responsabilidad de corregir las malas acciones de una administración anterior recaen sobre la actual. Eso es lo que yo comprendo. Sin embargo, usted ya ha dado su posición y el caso ha pasado al Tribunal Contencioso Electoral. Sin embargo, ahí hay otra discusión, porque el tema es un tema administrativo y el contencioso electoral se encarga de los temas electorales y no estamos en elecciones todavía. Entonces no entiendo esa decisión que se ha tomado. Bueno, primero, recordarle al país de que ya dimos inicio oficialmente del proceso y del periodo electoral, tal como manda el Código de la Democracia y la Constitución. Tanto es así que esto ya es oficial, está publicado en el registro oficial para conocimiento de toda la ciudadanía, y tenemos también la aprobación de un calendario electoral donde se da inicio al proceso electoral, detallando cada una de las actividades que ya estamos cumpliendo de forma efectiva y en los plazos previstos. La denuncia que le hacen al señor Contralor lo hacen como infracción electoral que tiene que ser tratado dentro de las competencias que tiene el Tribunal Contencioso Electoral. No es una competencia del Consejo Nacional Electoral, y los jueces serán los que determinen si efectivamente el señor Contralor cometió la infracción con la que le están acusando, y ellos serán los que tengan que resolver. Pero el tiempo electoral, digamos, el tiempo electoral en donde el Consejo Nacional Electoral es la máxima autoridad y donde se pueden cometer infracciones o delitos electorales, es 120 días antes de la convocatoria al día de elecciones. Eso es el 7 de febrero.
Es decir, no estamos dentro de los tiempos, entonces no se entiende esa acción ante el Tribunal Contencioso. No es correcto que empiece el tiempo de las infracciones electorales a vigilarse a partir del día de las elecciones. La autoridad máxima de la función electoral que se convierte en la que lleva adelante según la Constitución es desde el mismo momento que se declara el inicio del proceso electoral tal como está publicado en el registro oficial y como lo determina la ley y la Constitución. Las elecciones, el día de las elecciones no es solo un hito, es solo una parte del proceso electoral que tiene 3 etapas, el periodo preelectoral, electoral y el postelectoral. Ahora el Código de la Democracia determina que todo ese proceso, todo ese periodo es donde las autoridades electorales tienen la potestad de organizar, de dirigir, de ejecutar, que eso lo dice la Constitución, para, en este caso, las elecciones del 2021. Entonces, debo precisar que el periodo electoral, el proceso electoral, ya inició el 12 de marzo y nosotros estamos en el efectivo cumplimiento de nuestras responsabilidades de organizar las elecciones para el 2021. En otro tema, este jueves usted está citada a la Fiscalía General del Estado para tratar el tema o la denuncia sobre el tráfico de influencias dentro de la institución, en donde pues se prevé que usted habría podido tener una incidencia dentro de ese proceso, toda vez que usted fue la que finalmente, bajo documentación que está en la Fiscalía General del Estado, aceptó los nombramientos realizados de manera irregular dentro de la institución a personas que no cumplían con los requisitos para estar en cargos claves, como por ejemplo el recursos humanos, coordinaciones políticas y demás. Bueno, yo jamás he aceptado de que se hizo contrataciones de forma irregular a los directores o funcionarios que trabajan en el Consejo Nacional Electoral. Lo que se dijo es de que las personas que ocupan un cargo público, que sean directores, empleados, funcionarios, no podrían jamás desempeñar sus actividades si no cumplieran con los requisitos, porque es muy sencillo. Al no cumplir los requisitos, el Ministerio de Trabajo simplemente no da autorización y no registra los nombramientos y los contratos de las personas. Entonces, eso no es correcto decir de que sabíamos que no podían cumplir esas funciones y se les dieron los contratos. Eso no es así. Todos los funcionarios públicos sabemos de que una vez que cumplen con todos los requisitos, al no tener impedimento registrado en el Ministerio de Trabajo, en el SRI, pueden y son ingresados al sistema laboral y cumplen sus funciones. Las personas que trabajan en el Consejo Nacional Electoral, ninguna puede estar impedida de trabajar si no tenemos la certificación por escrito tanto del Ministerio de Trabajo como todos los controles que pasan en las instituciones. ¿Cómo explica usted entonces que efectivamente y en la práctica tenía usted en puestos claves a personas que no solamente que no eran idóneas? Si vamos al caso del señor Loyo, tenía impedimento porque además había tenido un proceso legal y pues hasta estuvo en la cárcel. Primero, el señor Loyo no tenía ningún impedimento para ocupar cargo público y eso se demuestra con documentos que nos entrega el Ministerio de Trabajo. En segundo lugar, todas las personas pueden tener acciones o haber cometido delitos y eso no es un impedimento para que puedan ocupar cargos públicos. Sin embargo, también hay que decir y aclarar a la ciudadanía, si el señor Loyo, el exfuncionario del Consejo Nacional Electoral, en este momento está cumpliendo una pena, ya fue sancionado, fue por actividades desarrolladas fuera de la institución. Son delitos que nada tienen que ver dentro de la institución y ahora con este llamado que yo tengo ante la Fiscalía saldrá a la luz la verdad, porque ha habido muchas noticias donde se ha tratado de vincular los delitos cometidos por el señor Loyo dentro de la organización. Es más, cuando se dio el problema, yo pedí a Fiscalía que Fiscalía intervenga en la estación de trabajo, que intervenga en los equipos
equipos que él utilizaba para determinar si él habría cometido algún delito dentro de sus funciones y dentro de la institución. Ahora espero que esto se resuelva en el menor tiempo posible y sea la Fiscalía la que diga la verdad y no nos dejemos llevar lo que se dice en redes sociales, lo que se dice en caricaturas y lo que se dice en comentarios que no son oficiales. Es importante la actuación de la Fiscalía para que la verdad salga a la luz. Veamos entonces qué resuelve la Fiscalía en este caso. Gracias, Diana, también por estar esta mañana con nosotros. Al volver del corte será